Alejandro era joven, exitoso y dueño de una de las empresas más importantes de la ciudad. Tenía todo lo que cualquiera desearía: dinero, poder, admiración, pero le faltaba algo. O mejor dicho, alguien. Desde hace semanas, había notado algo distinto en Elena, una de las empleadas de limpieza del edificio. No era solo su mirada serena o su forma discreta de caminar entre pasillos sin llamar la atención. Era su energía. Su forma de existir en silencio, como si escondiera un universo detrás de cada gesto. Una tarde, mientras recogía sus cosas en la oficina, vio por la ventana cómo Elena salía del edificio con paso apresurado. Algo en su instinto lo impulsó a seguirla. No sabía por qué, pero no lo pensó dos veces. La siguió a distancia, asegurándose de no ser visto. No tomó el camino hacia una zona residencial como él pensaba. En cambio, se dirigió hacia un barrio humilde, donde las luces eran más tenues y las calles, más silenciosas. Caminó por una calle sin asfaltar, cruzó una pequeña plaza en la que jugaban algunos niños descalzos, y finalmente se detuvo frente a una vieja casa de madera, agrietada por el tiempo. Elena entró, saludando con una sonrisa a una anciana que cosía en la puerta, y a dos niños pequeños que se lanzaron a sus brazos apenas la vieron. Alejandro se quedó inmóvil. Desde la esquina, observó la escena en silencio. No era lo que esperaba. No entendía que lo conmovía tanto, hasta que vio cómo Elena abrazaba a los niños con una ternura desbordante, como si todo el amor del mundo estuviera en esos brazos frágiles. No eran sus hijos. Eso lo supo después. Eran sus sobrinos. Su hermana mayor había fallecido un año atrás, y desde entonces Elena trabajaba día y noche para mantenerlos, para que no terminaran separados o en un orfanato. Alejandro tragó saliva. En su mundo de lujos, nunca había visto una expresión tan pura, tan entregada. En ese momento, sin buscarlo, sin planearlo, se enamoró. Y no fue por su belleza, ni por su forma de vestir. Fue por ese corazón inmenso que brillaba en medio de la oscuridad. Por esa dignidad silenciosa que no pedía nada, pero lo merecía todo. Al día siguiente, volvió a la oficina, pero algo en él había cambiado. La forma en que la miraba. La manera en que se acercaba. Y, sobre todo, lo que sentía cada vez que ella sonreía sin saber que él ya no la veía como una más del personal, sino como la mujer más valiente que había conocido en su vida. Desde aquel día, Alejandro no volvió a mirar a Elena con los mismos ojos. Algo en él se había abierto, como si esa noche le hubiera permitido ver una verdad que había ignorado toda su vida. Pero no dijo nada. No quería confundirla, ni incomodarla. Sabía que entre ellos había un abismo, social, económico, emocional. Así que comenzó por lo más simple: mirarla con respeto, saludarla por su nombre, detenerse a veces solo para preguntarle cómo estaba. Elena se sorprendía. No entendía por qué el dueño de la empresa se interesaba por una empleada de limpieza. Pero la forma en que la miraba no era como los otros. No había lástima, ni superioridad, ni interés escondido. Solo humanidad. Una calma distinta. Con el tiempo, Alejandro comenzó a dejarle pequeñas notas anónimas en su casillero. Frases como: tu trabajo es invisible, pero esencial. La grandeza no siempre grita. Gracias por sostener lo que otros no ven. Elena no sabía quién era, pero esas palabras se convirtieron en un refugio. En un mundo que la trataba como si no existiera, alguien la estaba viendo. Y eso, en medio de su rutina agotadora, era más poderoso que un regalo. Un día, Alejandro se atrevió a invitarla a tomar un café. Lo hizo con una sencillez desarmante, sin pretensiones. Sé que estás ocupada, pero me gustaría conocerte fuera de este edificio. Si tú quieres. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No estaba acostumbrada a que la invitaran sin esperar algo a cambio. Pero en sus ojos no vio prisa, ni presión. Solo una espera honesta. Aceptó. Esa tarde hablaron de todo. De la vida. De los miedos. De las veces que uno quiere rendirse, pero sigue. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba, y Elena se dio cuenta de que por primera vez alguien no intentaba rescatarla, solo acompañarla. Y así, semana tras semana, entre charlas en la cafetería,
paseos tranquilos por el parque y silencios que decían más que las palabras, nació algo real. No fue un amor impulsivo. No fue un cuento de hadas. Fue un vínculo construido con paciencia, respeto y verdad. Alejandro descubrió en Elena una mujer fuerte, herida, pero luminosa. Y ella, en él, un hombre dispuesto a romper sus propias estructuras, a desaprender lo que siempre le dijeron sobre el amor, el poder y lo que realmente vale una persona. No sabían qué futuro les esperaba, pero tampoco lo necesitaban. Porque en un mundo que corre y grita, ellos aprendieron a sentir en silencio, y eso fue suficiente para comenzar algo hermoso. Todo parecía ir tomando forma. Alejandro y Elena, sin etiquetas ni promesas vacías, habían construido algo genuino. La conexión era real, aunque nadie más la conociera. Pero como suele pasar con las cosas valiosas, el mundo no tardó en entrometerse. Una tarde, mientras Elena terminaba su jornada, fue llamada por la gerente de recursos humanos. La esperaba con una expresión fría y profesional. Elena, necesitamos hablar contigo sobre tu cercanía con el director general. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué pasa?, preguntó con serenidad, aunque su corazón se aceleraba. No está siendo sancionada, pero, digamos que varios miembros del consejo han empezado a notar tu relación con el señor Alejandro. Y no todos lo ven con buenos ojos. Han llegado comentarios. Elena sintió una punzada en el pecho. Lo que tanto había temido estaba ocurriendo. Que la juzgaran. Que pensaran que todo lo que había conseguido era por interés. Que pusieran en duda su dignidad. Y lo peor, que eso afectara a Alejandro. Salió de la oficina sin decir palabra. Esa noche no contestó su celular, no respondió mensajes. Solo necesitaba pensar. Al día siguiente, se presentó en la empresa con una carta de renuncia. Alejandro se enteró demasiado tarde. Corrió tras ella en el estacionamiento. Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas así? Ella lo miró con lágrimas contenidas. Porque no quiero ser la razón por la que te miren distinto. No quiero que piensen que llegué a ti por lástima o conveniencia. Yo no vine a esta vida a escalar por nadie, Alejandro. Vine a cuidar a los míos, y a mantener la cabeza en alto. Alejandro quiso hablar, explicarle, abrazarla, pero la vio tan firme, tan herida, que supo que no podía retenerla con promesas. La dejó ir. Pasaron semanas. Él intentó enfocarse en el trabajo. Ella, en su familia. Pero ninguno de los dos pudo olvidar. Porque lo que habían vivido no era una aventura, ni un error. Era real. Y lo real no desaparece, solo se transforma. Un mes después, un sobre llegó a la casa de Elena. No tenía remitente, pero dentro había una carta escrita a mano. No quiero salvarte, ni protegerte. Solo quiero caminar a tu lado. Porque contigo aprendí que el amor no es poseer, es compartir el peso de la vida sin soltar la mano. Te espero donde siempre. Sin presiones. Solo si tú también sientes que aún queda algo por escribir. Elena leyó la carta en silencio. Luego miró a sus sobrinos, dormidos en el sillón, y pensó en todo lo que había sacrificado. Se vistió con su ropa más sencilla, pero con la mirada decidida, y salió. Alejandro la esperaba en el parque donde habían tomado su primer café. Y cuando la vio venir, no dijo nada. Solo sonrió. Porque a veces, cuando el amor es verdadero, no hace falta reconstruirlo, solo volver a encontrarlo. Alejandro la abrazó con fuerza cuando la vio llegar. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Solo cerró los ojos y dejó que ese instante hablara por ambos. Durante semanas, retomaron el contacto con calma. Paseos, cafés, silencios largos. Poco a poco, Elena volvió a confiar. Pero había algo en Alejandro que a veces parecía distante. No como antes. Como si escondiera una preocupación que no se atrevía a mencionar. Una noche, mientras revisaba unos papeles en su casa, Elena encontró una carpeta olvidada entre las cosas que Alejandro le había entregado para ayudarla con unos trámites escolares de sus sobrinos. Dentro, sin querer, cayó una hoja suelta. Llevaba el logo de la empresa, y su nombre. Con manos temblorosas, leyó: Evaluación de personal Elena Rodríguez.
Aprobación especial para Programa de Apoyo Social Confidencial. Iniciativa firmada por Alejandro Rivas. Frunció el ceño. No entendía. Siguió leyendo. El documento hablaba de un programa interno que la empresa había lanzado para ayudar discretamente a empleados con situaciones personales complejas. Mencionaba su caso. Detalles íntimos, la muerte de su hermana, la custodia de los niños, su salario ajustado, información que ella jamás había compartido con nadie dentro de la compañía. El documento estaba fechado antes de que Alejandro comenzara a acercarse a ella. El corazón se le encogió. ¿Él ya sabía todo desde antes? ¿Se había acercado por lástima? ¿Había sido solo un experimento de filantropía emocional para un hombre rico queriendo sentirse útil? Elena lo llamó de inmediato. Necesito verte. Ahora. Se encontraron en el mismo parque. Alejandro la vio llegar con el rostro serio, como nunca antes. ¿Qué es esto?, dijo, mostrándole el papel. ¿Tú ya sabías todo antes de hablarme? Alejandro la miró, en silencio. Luego bajó la mirada. Sí, lo supe. Pero no como crees. Le explicó que un día vio su expediente por accidente mientras revisaban temas de bienestar laboral. Que no lo buscó. Que algo en su historia lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, y que sintió una mezcla de respeto y tristeza tan profunda, que no pudo ignorarla. No me acerqué para salvarte. Me acerqué porque, sabiendo todo lo que llevas sobre tus hombros, vi a una mujer más fuerte que cualquiera que haya conocido en mi vida. Y me enamoré de eso, Elena. No de tu historia, sino de cómo la sostienes sin pedir ayuda a nadie. Elena no sabía si creerle. Parte de ella quería alejarse, volver a su caparazón. Pero otra parte, más intuitiva, más humana, sabía que Alejandro no mentía. Que quizás el destino le había mostrado su historia antes de tiempo, sí, pero que lo que él había elegido después, fue quedarse. Sin condiciones. Yo no quería ser tu causa, Alejandro, susurró. Y nunca lo fuiste, respondió él. Fuiste mi espejo. Me mostraste todo lo que me faltaba por aprender. Ambos quedaron en silencio. Esta vez no hubo abrazos. Solo una distancia vulnerable, pero honesta. El tipo de distancia que a veces es necesaria para decidir si algo vale realmente la pena. Y así, con el alma abierta y la verdad entre ellos, comprendieron que el amor no siempre comienza de la forma correcta, pero puede elegirse con el corazón limpio. Después de aquella conversación en el parque, no volvieron a hablar. Elena necesitaba silencio. Espacio. Aunque lo amaba, había algo que no podía ignorar, la sensación de haber sido observada sin saberlo, evaluada. Sentía que su dignidad, tan cuidadosamente protegida durante años, se había quebrado en un descuido. Alejandro respetó su distancia, aunque por dentro se derrumbaba. Sabía que había actuado con el corazón, pero entendía cómo ella podía sentirse traicionada. Pasaron los meses. Elena encontró otro empleo en una pequeña escuela como auxiliar. El sueldo era menor, pero la paz que sentía cada vez que entraba al aula valía más que cualquier cheque. Sus sobrinos crecían, y aunque el cansancio era brutal, al menos dormía sin peso en el pecho. Una tarde lluviosa, mientras barría el pasillo de la escuela, escuchó el grito desesperado de un niño. Corrió. Uno de los pequeños se había desmayado. Elena reaccionó al instante. Lo llevó al hospital más cercano sin pensarlo, y no se separó de su lado hasta que despertó. Al día siguiente, fue llamada por la directora. Elena, el padre del niño quiere verte. Está muy agradecido. Cuando entró a la oficina, su cuerpo se congeló. Sentado ahí, con el rostro agotado y la mirada clavada en ella, estaba Alejandro. Es mi hijo, dijo con la voz entrecortada. De una relación que tuve hace años, antes de conocerte. No lo supe hasta hace poco. Su madre murió hace un mes. Lo traje a esta escuela para protegerlo del escándalo, de los medios. Nunca imaginé que estarías tú aquí. Y que tú, lo salvarías. Elena no supo qué decir. El niño, aquel niño dulce, frágil, al que había cuidado con ternura, era su hijo. Yo no vine a buscarte. El destino lo hizo, continuó Alejandro. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quería agradecerte. Y decirte que,
después de todo lo que pasó, aún pienso en ti cada día. Elena sintió que el mundo giraba demasiado rápido. ¿Era una coincidencia? ¿Un castigo? ¿Una segunda oportunidad disfrazada de caos? ¿Y ahora qué vas a hacer con él? Preguntó, apenas en un susurro. Criarlo. Con todo lo que tenga. Pero no quiero que crezca con el mismo vacío que tuve yo. Y si tú alguna vez sientes que quieres estar cerca, no por mí, sino por él, este será tu lugar también. Elena salió de la oficina con el corazón dividido en 1000 pedazos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía todas las respuestas. Pero sabía esto, la vida no siempre entrega lo que pedimos. A veces, entrega lo que necesitamos para sanar. Pasaron los días, y Elena volvió a su rutina. Pero algo dentro de ella ya no era igual. El niño, Leo, había dejado una huella inesperada. No solo por ser el hijo de Alejandro, sino por la conexión genuina que habían compartido sin saber la verdad. Cada vez que lo veía en clase, sonreía con dulzura. Él, inocente, corría a abrazarla sin reservas. La buscaba cuando tenía miedo. Le mostraba dibujos. La llamaba Elena linda, como si su alma ya la hubiera adoptado como algo más que una maestra. Al principio, Elena intentó poner distancia. Pero el niño, con su risa desordenada y esa mirada que recordaba tanto a Alejandro, le fue rompiendo las barreras con ternura. Sin darse cuenta, comenzó a quedarse después de clase para ayudarlo con sus tareas. A hablarle de su madre, de las estrellas, de la vida sencilla. Y él, a su vez, le hablaba de su papá. Mi papá está solo, le dijo una tarde, mientras coloreaban. Pero a veces sonríe cuando dice tu nombre. Elena se quedó en silencio. Sentía que las heridas que había cerrado con tanto esfuerzo se abrían de nuevo, pero esta vez, no dolían igual. No era angustia. Era nostalgia. Era una certeza suave de que aún quedaban páginas por escribir. Una tarde de viernes, mientras guardaba libros en la sala, Leo corrió a ella con una carta arrugada en la mano. Mi papá me dijo que te la diera, solo si yo quería. Y yo sí quiero. Elena tomó la carta. No la abrió hasta llegar a casa. Sus manos temblaban. Dentro, un mensaje breve, pero honesto. No sé cómo pedir perdón por lo que no supe manejar. Pero sí sé que te amé de verdad. No por tu historia. Por tu alma. Leo te adora. Y yo también. No sé si aún hay un lugar para mí en tu mundo, pero tú sigues siendo todo en el mío. Alejandro. Esa noche no durmió. Caminó en círculos. Lloró. Sonrió. Se enojó. Se calmó. Y al amanecer, supo la respuesta. No porque todo fuera perfecto, sino porque la vida le estaba regalando una nueva forma de amar, con cicatrices, con memoria, pero sin miedo. Al lunes siguiente, Elena esperó a Leo a la salida de clase. Esta vez, llevaba una pequeña mochila en la mano. ¿Y esa mochila, Elena? Preguntó el niño curioso. Ella sonrió. Tiene galletas, lápices de colores, y una carta para tu papá. ¿Vas a venir a casa? Si ustedes me dejan, sí. Leo brincó de felicidad. Esa noche, en una casa sencilla pero llena de luz, Alejandro abrió la puerta, y ahí estaba ella. De pie, con la misma mirada firme de siempre. Pero esta vez, con una decisión en los ojos, quedarse. Se abrazaron sin palabras. Porque a veces, cuando el amor ha pasado por todo, solo necesita silencio para sanar.